Ezequiel 37. Vida a los huesos secos y unidad al pueblo de Dios. A. Una nación muerta restaurada a la vida. 1:1-3. El valle de los huesos. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. La mano de Jehová vino sobre mí. La notable experiencia profética de Ezequiel no es llamada específicamente una visión, pero ese parece ser el sentido de la frase, me llevó en el espíritu de Jehová. Consideramos lo que sigue como algo que Ezequiel vio como una visión, no con su sentido físico de la vista. Y la mención de la mano del Señor indica éxtasis e inspiración proféticos. Ezequiel fue llevado en el espíritu del Señor, es decir, en visión, y puesto en el valle. Fain B. B. En medio de un valle que estaba lleno de huesos, Ezequiel vio una gran extensión, un valle. Este era ciertamente el valle de la muerte. El suelo del valle estaba tan lleno de huesos humanos que se describe como lleno de huesos. Ezequiel los vio por todo en derredor, y observó que había muchísimos sobre la faz del campo. Y el valle es la misma palabra que el campo, en Ezequiel 3:22, Vica, y probablemente se refiere a la misma ubicación. Taylor. 2. Las personas representadas por estos huesos no solo estaban muertas, también habían sido deshonrados. En el pensamiento del antiguo Israel, y del antiguo cercano Oriente, un cadáver sin enterrar con restos expuestos era una vergüenza impactante para los muertos. Evidentemente, a estos huesos se les había negado un entierro adecuado. 3. Los huesos yacían en la superficie del valle, como los restos de cadáveres a los que se les niega un entierro adecuado y son dejados para los buitres carroñeros. Como israelita y especialmente como sacerdote, Ezequiel sabía lo importante que era el trato adecuado a los cadáveres humanos. Block. 4. La visión puede haber sido provocada por el recuerdo real de ver a los israelitas muertos esparcidos fuera de Jerusalén o esparcidos a lo largo del camino del desierto que condujo a Ezequiel y sus compañeros al exilio. Taylor. C. Y por cierto secos en gran manera, aparte de su presencia en un cuerpo vivo, los huesos están muertos. Los huesos secos no solo están muertos, ellos han estado muertos por mucho tiempo. Los huesos son lo que queda cuando la vida ha terminado. Si algo nunca hubiera tenido vida, no dejaría huesos. Sin embargo, cuando algo ha estado muerto tanto tiempo, perdemos la esperanza de que vuelva a vivir. D. ¿Vivirán estos huesos? Uno podría esperar que un cadáver recientemente muerto pudiera resucitar de alguna manera. Nadie espera que los huesos dispersos y desprendidos puedan vivir. Admirablemente, Ezequiel respondió a la pregunta de Dios con la única esperanza que podía encontrar, diciendo, Señor Jehová, tú lo sabes. Ezequiel no tenía esperanza en los huesos, pero sí tenía esperanza en Dios. Ezequiel no asumió saber lo que Dios quería hacer con los huesos. Ezequiel confiaba en que Dios sí sabía. 2. 4-6. Hablar vida a huesos muertos. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profetiza sobre estos huesos. En el versículo anterior, Ezequiel deliberadamente dejó el asunto con Dios, con su poder y sabiduría. A su vez, Dios le dio al profeta algo que hacer. Dios le ordenó hablar, profetizar a los huesos secos y muertos. Según todas las observaciones externas, este era un acto vano e insensato. Y, muchos años después, el apóstol Pablo reconoció que el mensaje de la cruz, el rescate de Dios por la humanidad perdida en la persona y la obra de Jesús, especialmente su sacrificio en la cruz, era locura a los que se pierden, 1 Corintios 1:18. 2. Si queremos avivamientos,
debemos revivir nuestra reverencia por la palabra de Dios. Si queremos conversiones, debemos poner más de la palabra de Dios en nuestros sermones. Incluso si la parafraseamos en nuestras propias palabras, aún así debe ser en su palabra donde depositemos nuestra confianza, porque el único poder que bendecirá a los hombres radica en eso. Spurgeon. B. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ezequiel solo podía predicar este mensaje lleno de fe en Dios. Sin embargo, si estaba seguro de que hablaba la palabra de Jehová, sabía que la palabra de Dios tenía un poder sobrenatural. C. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y diréis, Dios prometió llenar los huesos secos con espíritu. Prometió traer carne sobre esos huesos y cubrirlos con piel. Dios haría que los huesos que una vez estuvieron muertos y secos vivieran. Y esta fue una obra de avivamiento, devolverle la vida a algo que alguna vez tuvo vida. Esta no era la creación de vida de la nada, era la restauración de la vida a algo que había estado muerto por mucho tiempo. 2. Esta fue la declaración de Dios. Los huesos nunca podrían crear vida dentro de sí mismos. Al ser proclamada la palabra de Jehová sobre ellos, recibieron la promesa de vida de Dios. 3. La vida estaría marcada por el aliento viviendo una vez más en estos huesos. Esto tiene un doble sentido porque las antiguas palabras hebreas para aliento y espíritu son las mismas. Esta fue una concesión del Espíritu de Dios, como se prometió previamente en Ezequiel 36 horas y 27 minutos, y la restauración del aliento dador de vida. 4. En su raíz, Ruah denota el sentido de aire en movimiento, es decir, viento o aliento. Esto puede extenderse desde una brisa suave hasta un viento tormentoso, o desde un soplo que se exhala, hasta una pasión furiosa. Viene a significar tanto el espíritu o disposición del hombre, como también cualidades emocionales como el vigor, el coraje, la impaciencia y el éxtasis. Cubre no solo el soplo vital del hombre, que se le da al nacer y que deja su cuerpo en su último suspiro, sino también el Espíritu de Dios que imparte ese soplo. Tal es la rica variedad de la palabra usada aquí por Ezequiel. Taylor. V. La resurrección que sigue no se refiere directamente a la resurrección individual de la muerte. Es un símbolo de la recreación y revitalización de la nación como un todo, como muestra la interpretación. Wright. 3. 7 a 8, los huesos muertos se ensamblan. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Profeticé, pues, como me fue mandado. Si Ezequiel tenía alguna duda, la desechaba y hacía lo que Dios le había mandado. Para la percepción humana, esta proclamación de la palabra de Dios era una tontería, pero Ezequiel obedeció. B. Los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Como profetizó Ezequiel, primero hubo un ruido entre los huesos, un temblor. Mientras continuaba, los huesos comenzaron a ensamblarse en esqueletos. Y el texto no lo dice específicamente, pero se puede suponer que los huesos se ensamblaron correctamente, como esqueletos y no como extrañas combinaciones de huesos. Cuando Dios restaura, pone las cosas juntas de la manera correcta. 2. Un temblor. Dado que, separados del Espíritu, somos impotentes, debemos valorar mucho cada movimiento de su poder. Nótese, en este relato de la visión en el valle, como el profeta llama la atención sobre el hecho de las sacudidas y los ruidos, y la aparición de los tendones y la carne, incluso antes de que hubiera cualquier señal de vida. Pienso que, si queremos que el Espíritu de Dios nos bendiga, debemos estar alerta para notar todo lo que hace. Spurgeon. C. He aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, después de que los huesos fueron ensamblados, los músculos y el tejido vinieron sobre los huesos. Los huesos estaban llenos de actividad, pero todavía no tenían el espíritu de vida en ellos. La reactivación de los huesos secos ocurrió claramente en etapas. Agitación de los huesos. Ensamblaje de los huesos. Tendones y carne sobre los huesos. Piel sobre los tejidos que cubren los huesos. Esperando el aliento de Dios.
Y la secuencia que involucra huesos, tendones, carne y piel refleja una comprensión de la anatomía disponible para cualquiera que haya presenciado la matanza de un animal. También invierte el proceso de descomposición. Block 2. El cuerpo es la envoltura del alma. Daniel 7:15, el traje del alma. La prenda superior es la piel, la interior la carne, lo más interno de todo, huesos y tendones. 3. Así que aquí había hombres en piel, con carne, tendones, huesos. Pero, como Adán, antes de haber recibido el aliento de vida, aún faltaba el espíritu de vida. Paul. 4. No hay enseñanza en las Escrituras de que la resurrección de alguien de la muerte física se llevará a cabo en etapas, como se declara aquí para los huesos secos del pueblo de Israel. Fain B. 4, 9-10. La segunda profecía a los huesos trae vida y fuerza. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Profetiza al Espíritu. El versículo anterior dejó el valle lleno de cuerpos revividos, activados que aún carecían de aliento. Ahora se le dijo a Ezequiel que llamara al espíritu, aliento, viento, orando que el aliento / espíritu viniera sobre estos muertos, y vivirán. Ven de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos. En esta visión, Ezequiel ya había proclamado la palabra de Dios a los huesos muertos y secos, y había visto hacerse una obra extraordinaria. Sin embargo, no era suficiente. También tenía que haber una obra del Espíritu Santo. A Ezequiel se le ordenó orar, profetizar audazmente al Espíritu, invocando al Espíritu para que viniera sobre aquellos en quienes la palabra de Dios había obrado. Y la segunda acción equivalía a orar, ya que Ezequiel suplicó al Espíritu de Dios que hiciera el milagro de la recreación, que respirara en las narices del hombre aliento de vida, cf. Génesis 2:7. Esta vez el efecto fue devastador. Lo que la predicación por sí sola no logró, la oración lo hizo realidad. Taylor. 2. Primero, el profeta profetiza a los huesos, aquí está predicando, y luego, profetiza a los 4 vientos, aquí está orando. La predicación tiene su parte en la obra, pero es la oración la que logra el resultado, porque fue después de que hubo profetizado a los 4 vientos, y no antes, que los huesos comenzaron a vivir. Spurgeon. 3. Cuando hayas hecho lo mejor que puedas, y hayas fracasado en los resultados más elevados, profetiza al Espíritu, clama a los 4 vientos, porque Él puede venir en el gélido viento del norte de la tribulación, o en el cálido viento del oeste de la prosperidad, pero habla con la certeza de, así dice el Señor Dios, ven. Meyer. C. Y profeticé como me había mandado. Quizás este era, humanamente hablando, un mensaje más fácil de predicar para Ezequiel. Tuvo el aliento de ver el comienzo de una obra sobrenatural con la activación de los huesos secos. Ahora profetizó y oró para que la obra se completara. D. Entró espíritu en ellos, después de la fiel proclamación del mensaje de Dios por parte de Ezequiel, el trabajo de revivir los huesos secos se completó. El Espíritu de Dios entró en los cuerpos reanimados y se pusieron sobre sus pies. Y no hay esperanza para la humanidad en el hombre. Pero estos huesos secos pueden vivir. Por la palabra y el Espíritu de Dios, los hombres pueden renacer, y al fin ser sanados de sus separaciones, y ser reunificados bajo un rey. Morgan. 2. Las iglesias decadentes pueden ciertamente ser revividas por la predicación de la palabra, acompañada por la venida del soplo celestial de los 4 vientos. Oh Señor, envíanos tales avivamientos ahora, porque muchas de tus iglesias los necesitan. Spurgeon. Un ejército grande en extremo. Los huesos no fueron revividos para convertirse en un grupo de espectadores o para vivir para su propia comodidad. Se convirtieron en un ejército, y uno grande en extremo. Vivían para actuar bajo las órdenes de quien les dio la vida. Y ejército grande en extremo, según el hebreo, o ejército de soldados fuertes, valientes y bien ordenados. La frase en hebreo es muy completa, un poder, o gran hueste, muy, muy grande.
así se levantan, para que el profeta y nosotros sepamos cuán seguros estarían en sí mismos y cuán terribles para sus enemigos. Paul. 2. Con toda palabra y sin espíritu, podemos ser un ejército de muertos reunidos, sólidos, pero sin el verdadero aliento de vida. 5. 11-14. Dios le explica la visión a Ezequiel. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. La reunión de Judá e Israel. Estos huesos son la casa de Israel. Podríamos haber supuesto que Ezequiel entendió que los huesos en su visión representaban a su pueblo. Sin embargo, podría haberse sorprendido cuando Dios reveló que representaban a la casa de Israel, no solo a los del reino de Judá. La restauración incluiría a los del reino del norte de Israel que cayeron ante los asirios unos 150 años antes. Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. La casa de Israel tenía razón para decir esto, tanto los del sur como los del norte. Su única esperanza de vida y restauración estaba en Dios. Y pereció nuestra esperanza. Eran palabras de desánimo, nacidas de la constatación de la desolación producida por la divina reprobación. Era una descripción precisa. Morgan. C. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. El mismo mensaje se comunica a través de una imagen ligeramente diferente. En lugar de huesos expuestos, aquí están enterrados en tumbas. El efecto es el mismo, la vida es traída a lo que estaba muerto. Y los cínicos en la audiencia de Ezequiel podrían haber asumido un motivo siniestro, tal vez robar las tumbas o profanar los restos, ambas prácticas comunes en el antiguo cercano oriente. Pero ahora Yahvé se hace pasar por un ladrón de tumbas como ningún otro. El tesoro que persigue son los cuerpos de su pueblo, a quienes resucitará de la tumba. Block. D. Y os traeré a la tierra de Israel, como se prometió muchas veces en otros lugares, como Ezequiel 36 horas y 24 minutos y 36 horas y 28 minutos. Este avivamiento de Israel también incluía su restauración a la tierra. Y el significado de nuestro texto, abierto por el contexto, es más evidente, si las palabras significan algo. Primero, que habrá una restauración política de los judíos a su propia tierra y a su propia nacionalidad. Y luego, en segundo lugar, hay en el texto, y en el contexto, una declaración muy clara, de que habrá una restauración espiritual, una conversión de hecho, de las tribus de Israel. Spurgeon en 1884. Y sabréis que yo soy Jehová. Dios se revelaría poderosamente a Israel a través de esta gran obra de avivamiento y restauración de la tierra. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. El aliento en los huesos revividos era más que el aliento de vida humana, era el espíritu del Dios viviente. Esta es otra forma de expresar la gran promesa que se encuentra en el capítulo anterior, Ezequiel 36 horas y 27 minutos. Y, sin lugar a duda, Ezequiel 37, 1-14 trata sobre la restauración prometida de Dios a Israel. Es una restauración tan amplia y profunda que cualquier examen justo de la historia de Israel debe confesar que aún no ha sucedido. Esto significa que aún debe cumplirse y se cumplirá como parte del plan de Dios para Israel en los últimos días. 2. Al mismo tiempo, este capítulo enseña muchos principios de cómo Dios obra en el avivamiento, y cómo los siervos de Dios deben pensar y actuar de manera relevante para tal poderosa obra de avivamiento. Si ponemos al siervo de Dios moderno en el lugar de Ezequiel, podemos hacer las siguientes observaciones. El siervo de Dios debe saber que los huesos están muertos y secos. El siervo de Dios debe andar entre los muertos. El siervo de Dios debe proclamar la palabra de Dios. El siervo de Dios debe tener una confianza casi insensata en la palabra de Dios.
El siervo de Dios debe entender que el Espíritu obra en un proceso. El siervo de Dios debe reconocer que la obra del Espíritu Santo es esencial. El siervo de Dios debe orar valientemente para que el Espíritu se mueva. El siervo de Dios debe hablar en el poder de la fe. El siervo de Dios debe notar cada evidencia de la obra del Espíritu. El siervo de Dios debe buscar que el pueblo de Dios sea revivido en un ejército de servicio. El siervo de Dios no debe decir que la esperanza está perdida. B. Un reino bajo un solo rey. 1. 15 a 17. 2 palos se convierten en un palo. Vino a mi palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, toma ahora un palo, y escribe en él, para Judá, y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo, y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Toma ahora un palo, y escribe en él, por instrucción de Dios, Ezequiel tomó 2 palos. En uno había algo escrito identificándolo con Judá y en el otro estaba algo escrito identificándolo con Efraín, es decir, Israel. Los palos representaban el reino de las 10 tribus del norte, Israel, y el reino de las 2 tribus del sur, Judá. Y, en los días de Ezequiel, el reino del norte había sido conquistado y destruido unos 150 años antes. Sin embargo, Dios todavía los consideraba un pueblo, aunque estaban esparcidos entre las naciones. 2. Dicho sea de paso, estas mismas escrituras muestran la locura del engaño anglo-israelí con su posición de las 10 tribus perdidas. Todos los profetas reconocieron que las tribus del norte todavía existían y no conocieron el error de las tribus perdidas. CF Isaías 43, 5-7, cada una, Isaías 49, 5-6, Jeremías 3, 12-15. Faín B. B. Para José, palo de Efraín, la tribu de Efraín fue la tribu más grande e influyente del reino del norte. Varias veces en el Antiguo Testamento el reino del norte fue llamado Efraín. Y José fue el padre de Efraín y Manasés, las 2 tribus dominantes en el reino del norte. De estos 2, Efraín, el hijo menor, dominó la política del norte desde el principio. Block. 2. Jeroboam, el primer rey de las 10 tribus, fue un efraimita. José representa a las 10 tribus en general, estuvieron en manos de Efraín, es decir, bajo el gobierno de Jeroboam. Clarke. Se júntalos luego el uno con el otro, ya sea en apariencia o en realidad. Ezequiel debía unir los 2 palos para que se convirtieran en uno solo en tu mano. Y su puño cerrado agarrará el lugar donde se unen los 2 palos, y parecerá como si estuviera sosteniendo un palo largo en el medio. Taylor. 2. Ciertamente no existe ninguna base en este texto para la extraña enseñanza mormona de que los palos se refieren a 2 rollos. Según la enrevesada interpretación de este culto, Ezequiel estaba profetizando que un día el libro del Mormón, la vara o rollo de Efraín, se uniría a la Biblia, la vara o rollo de Judá, para formar la revelación completa de Dios. Smith. 2. 18-20, el significado de los palos unidos. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo, no nos enseñarás qué te propones con eso, diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. ¿No nos enseñarás qué te propones con eso? La audiencia de Ezequiel entre los exiliados estaba algo desconcertada por esta profecía representada. Quizás se preguntaban qué tendría que ver Dios con el reino del norte, José y Efraín, unos 150 años después de su aparente extinción. Ve, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. En general, el significado era claro. Cuando Dios finalmente restaurara a las tribus de Israel, la restauraría a todas. Lo que antes estuvo dividido en los días de Roboam, un Reyes 12-14, sería restaurado como uno solo. Y, quitando la enemistad mortal que ha existido durante tanto tiempo entre ellos, derribando el muro divisorio, etc.
Una vez más los pondré a todos bajo un solo rey, y los haré de un solo sentir. Trap. 2. Especialmente significativa para los israelitas fue la declaración inequívoca de Yahvé de que todos los descendientes de Jacob eran herederos del pacto. Contra la corriente de siglos de historia y prejuicios profundamente arraigados, Yahvé extiende su gracia a toda la casa de Israel, no solo a Judá sino también a José y sus confederados. Block. 3. 21 a 23. La promesa de reunir, unificar y restaurar a Israel. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. La restauración después del exilio de Babilonia era solo una sombra de esta promesa. Esta era una promesa de traer al pueblo judío de entre las naciones, de una dispersión mucho más amplia que el cautiverio babilónico. B. Los haré una nación en la tierra. Esto apuntaba hacia una restauración mucho mayor que lo que sucedió en los días de Esdras, Zorobabel y Nehemías. Dios traería al pueblo judío como un todo de vuelta a la tierra. C. En la tierra, en los montes de Israel. Esta frase enfatiza que Dios hizo esta promesa con respecto a la tierra literal de Israel. D. Nunca más serán dos naciones, reunidas bajo un rey, serían establecidas en la tierra literal de Israel bajo un rey literal. Y Bouter y Hape reconocen que esto aún no se ha cumplido en la historia. A pesar de las palabras del profeta y de varios intentos, las divisiones entre el norte y el sur se mantuvieron. En el periodo del NT, estas divisiones eran bastante claras en la animosidad entre judíos y samaritanos. 2. Ya sean los hijos de Israel o los santos en la iglesia de hoy, el Señor quiere que su pueblo esté unido. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, Salmos 133, 1. Pablo apeló a los creyentes de Corinto a cultivar la unidad en la iglesia, 1 Corintios 1:10, y exhortó a los creyentes de Efeso a esforzarse por conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz, Efesios 4:3, NVI. Wiersbe. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos. Estas promesas son típicas de los pasajes que hablan del nuevo pacto. Las promesas de pureza, ni se contaminarán, de limpieza, los limpiaré, y relación, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios, a menudo son características del nuevo pacto. Y, entre otras cosas, esto muestra que la unidad prometida aquí es una unidad de pureza y devoción a un rey. No es la unidad del compromiso y la falta de normas. 2. Provocado por sus profanaciones y actos abominables, Yahvé había abandonado a su pueblo. Ahora que los ha purificado, puede regresar y normalizar la relación de pacto con ellos. Block. 4. 24 a 28. David, rey sobre el Israel restaurado. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi siervo David será rey sobre ellos. En Ezequiel 37 horas y 22 minutos Dios dijo que habría un rey sobre el Israel restaurado y unificado. Aquí nos enteramos que el rey es David, como se indicó anteriormente en Ezequiel 34, 23-25. B. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob. La naturaleza clara y repetitiva de estas promesas de una tierra específica y literal causa asombro ante los
intentos de espiritualizar tales promesas y niega que Dios no tenga un plan futuro para el Israel étnico en su tierra ancestral. Y Jacob significa aquí las 12 tribus, y la tierra que se les dio era toda la tierra de Palestina. En consecuencia, la promesa dice que, cuando regresen, serán dueños de toda la tierra prometida. Clarke. C. Mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Esta clara promesa es más apropiadamente vista no como una extraña e imprecisa referencia a Jesús el Mesías, sino como parte de las varias promesas de que el rey David una vez más gobernará sobre Israel en el reino del milenio. Isaías 55, 3-4, Jeremías 30, 8-9, Oseas 3:5. Y la mayoría de los comentaristas creen que esta referencia a David es realmente una referencia al Mesías, el Hijo de David, cumplido en Jesucristo. Dirían lo mismo de los muchos otros pasajes, anotados arriba, que hablan del futuro gobierno de David sobre Israel. Sin embargo, podemos simplemente observar que si Dios no se refiriera de David, no lo habría mencionado. No hay nada en estos textos mismos que exija que sea el Mesías y no David. De haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Dios aquí parece describir el nuevo pacto como un pacto de paz, como en Ezequiel 34 horas y 25 minutos e Isaías 54 horas y 10 minutos, y como un pacto perpetuo, como en Ezequiel 16:60, Isaías 55, 3 y Hebreos 13:20. Es el pacto que trae verdadero salom, y el pacto que nunca termina. Y este salom representa mucho más que la mera ausencia de guerra. Denota un estado de armonía y equilibrio entre todos los participantes en las relaciones divino-humanas territoriales. Bloch. Los estableceré y los multiplicaré. Estas promesas son características del nuevo pacto, como en Ezequiel 36, 10-11. La restauración final de Dios de Israel sería a gran escala, no a pequeña escala. Y sabrán las naciones. Entonces todas las naciones verían que fue el Señor quien santificó a Israel. Ella sería apartada de todas las naciones como posesión especial de Dios. Ninguna otra nación tendría al Señor morando en su santuario únicamente en medio de ella como lo haría Israel. Alexander. Pondré mi santuario entre ellos para siempre. La promesa de este santuario será descrita con gran detalle en los capítulos 40 al 48 de Ezequiel. Para Ezequiel y los exiliados de Babilonia, ninguna restauración podría estar completa sin algún tipo de templo. Y la restauración del templo es mucho más que una simple cuestión de reparar los daños causados por la guerra. Es la manera de Dios de demostrar que no está muerto y que Israel sigue siendo su pueblo. Taylor. 2. La restauración del santuario es el punto culminante de todo lo que este profeta tenía que decir.